Bibliología, lección número 2, audio número 4. Nos encontramos entonces hablando de la autoridad de la Biblia. Estamos todavía en las evidencias o pruebas internas, y dentro de esas pruebas internas vamos a tocar la segunda prueba interna, el testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos confirma que la Biblia es palabra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, leemos que dice: cuando venga el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. El mismo Espíritu Santo que convence al mundo de pecado, justicia y juicio, es el que va a dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos citando Romanos 8:16. Y es el mismo que le asegura al creyente de que la Biblia es la palabra de Dios. Por la naturaleza de Dios mismo y de su palabra, solo Él, el Espíritu Santo, está capacitado para establecer y confirmar la divina autoridad de las Escrituras. Esto es lo que, exactamente hace eh, el Espíritu Santo en nosotros de manera interna. Pues nosotros vemos en la Escritura, vemos en la Biblia que el Espíritu Santo actúa a través de las mismas Escrituras para confirmar en nosotros su fiabilidad y da al creyente la certeza de que estas palabras son palabras de Dios. Entonces, la autoridad se deriva del mismo ministerio espiritual que el Espíritu Santo ejerce sobre el creyente. No es, por ende, una decisión subjetiva del creyente, sino que es un testimonio objetivo del mismo Espíritu Santo sobre el creyente. Ahora, ¿cómo actúa el testimonio interno del Espíritu? Comienza con afirmaciones objetivas que hace de la propia Escritura. La Biblia es una declaración presuposicional de Dios al hombre. Es decir, el primer versículo de la Biblia expresa una declaración de hechos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se estudia la doctrina de Dios o la teología propia, una de las cosas que se aprende en teología propia es que la Biblia nunca hace una defensa de la existencia de Dios. Lo da por un hecho y simplemente pasa a dar evidencias o razones de que Dios existe. Eso es lo que queremos decir cuando decimos que la Biblia es una declaración presuposicional, en donde da verdades al hombre, ¿verdad? Las escrituras no intentan demostrar su veracidad al lector, no, sino que presenta la verdad como verdad, esperando y demandando al lector que lo acepte como tal. Esto no significa que no existan pruebas que corroboren como cierto lo que la Biblia afirma. No. ¿Por qué? Porque la Biblia, las Escrituras presentan muchísimos hechos de carácter histórico, geográfico, científico, profético, aún experimental, que pueden confirmarse. Y entonces, pues ahí hay evidencias suficientes, ¿no? Entonces, una bueno, más adelante lo vamos a decir como una evidencia externa, ¿verdad? Pero el testimonio de más de 40 escritores a lo largo de 1500 años, que tienen un mismo hilo de pensamiento, una forma sistemática
que manejan o que mantienen un mensaje sin contradicciones, sin errores, ¿verdad? Y con un fundamento totalmente sólido, dan confianza al lector de lo que dice. Ahora, lo que sucede es que el ser humano, el hombre, en su estado pecaminoso, en su condición perdida, siempre se va a rebelar contra Dios, especialmente contra la palabra de Dios, como esa verdad que expresa, ¿verdad?, el derecho divino de ejercer autoridad sobre él. Eso es lo que va a suceder. Pero el testimonio interno del Espíritu Santo ilumina al creyente para que éste sepa que las Escrituras son la palabra de Dios. Y entonces, otra vez, regresamos a los dos textos que leímos en el audio anterior. Partimos de dos fuentes seguras. Segunda de Timoteo 3:16, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y segunda de Pedro 1:20 y 21, en donde ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Entonces el testimonio interno del Espíritu Santo ilumina al creyente de que las Escrituras son palabra de Dios. Pues ahí tenemos esos textos, pero podemos mencionar otro, y es el poder del Espíritu Santo. Lo vemos ejercido cuando aplica la verdad de las Escrituras, lo cual le concede al creyente confianza en la misma palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Déjeme buscar primera de Corintios, en este caso, primera de Corintios capítulo 2, un segundo para llegar, primera de Corintios capítulo 2 a partir del verso 4, y entonces es cuando nosotros leemos que dice, ¿verdad? Eh, Así que hermanos, cuando fui a vosotros, estoy leyendo desde el 2:1, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Verso 3, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el ministerio del Espíritu, el ministerio del Espíritu en ese testimonio dinámico que hace, le ayuda al creyente a poder comprender la veracidad de la palabra de Dios. Luego, también el ministerio del Espíritu Santo se activa mediante la lectura y la proclamación de las mismas escrituras. Pues eso lo tenemos en Romanos 10, ¿verdad? En Romanos 10:14. Pero también regresando aquí a 1 Corintios, nosotros podemos leer en 1 Corintios 2:14 cuando dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Ok? ¿Por qué juzga? Porque el Espíritu Santo es el que le guía y le muestra que la Biblia es palabra de Dios. O sea, es el mismo testimonio del Espíritu Santo dentro del creyente, porque es una de las formas, como también mencionábamos de Romanos 8, es una de las maneras en cómo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando autentifica, ratifica la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios.